Tenemos a Mickey aquí. Lo vamos a dejar escondido mejor, ¿no? Vale, tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que por fin puedo traeros una review de una película de estreno. La mala es que la mala es la película. Artemis Falls. Por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Iván F. Mula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar de Artemis Falls, la nueva película de acción real de Disney, que afortunadamente no es en este caso un remake de acción real de uno de sus clásicos de animación, pero desgraciadamente es otra de sus nuevas películas malas, fallidas de acción real que tratan de traernos mundos nuevos y originales, aunque en este caso está basada en una serie de libros. Como sabéis, estaba previsto que la película se estrenase en cines, pero con el tema del coronavirus todo se está como recolocando y finalmente, dado que la plataforma de Disney Plus está teniendo un cierto éxito, Disney ha decidido estrenarla directamente en la plataforma, cosa que a mí ya me escamó un poco porque me hizo pensar que Disney no tenía todas las esperanzas puestas en la taquilla de esta película, y eso hacía suponer que quizá la película no era demasiado buena. Ya os avanzo que no es buena. Voy a intentar explicaros un poco por qué. Es una crítica sin spoilers, pero sí que voy a mencionar algunas cosas de la trama para poder argumentar mejor, detalles o quizás explicaciones que creo que no estropean la película, básicamente porque es una película que en sí misma ya se estropea por sí sola. Queremos saberlo todo del hombre para el que trabaja. ¿El hombre? No se trata del padre. Ahora se trata del hijo. Para empezar, quiero lamentarme del gran problema que tiene Disney con sus películas de acción real en la actualidad. Si pensamos en Tomorrowland, Un pliegue en el tiempo, y ahora esta Artemis Falls, está realmente haciendo películas muy malas, cuando en un momento de la historia Disney, aparte de las películas de animación, las películas de acción real infantiles o familiares se le daban muy bien. No solo tenemos que pensar en La Bruja Novata o Mary Poppins, que son las más conocidas, pero si pensáis ahora en las películas que podéis ver en la plataforma Disney Plus, pues encontraréis un montón de clásicos, como por ejemplo Herbie, Un sabio en las nubes, Se nos ha perdido un dinosaurio, El abuelo está loco, El gato del FBI o Un candidato muy peludo, entre muchas otras. ¿Lo saben los chicos? Pues sí, lo saben. Eso es fantástico. No tan fantástico. ¿Por qué? Porque los he encogido. Y también a los de los Thompson. Son así de pequeños, los he tirado a la basura. Thank you, Max, for that marvelous introduction. Todas ellas muy buenas películas, pero que quedan ya muy atrás en la historia. Ni siquiera el intento de hacer aquella precuela del Mago de Oz que dirigió Sam Raimi le salió bien a Disney. Probablemente la última película buena de acción real que no fuera un remake podría ser Princesa por sorpresa, pero de eso ya hace como 20 años. Shut. Mi segundo lamento y preocupación va en relación a la carrera de Kenneth Branagh, un actor y director que, recordemos, dirige esta película, que hace tiempo que parece que solo está aceptando proyectos por encargo, y que su mano como director, que creo que no era un mal director, a tiempos atrás se ha diluido un poco en medio de una industria que solo quiere directores artesanos, el mayor eufemismo probablemente del momento actual de Hollywood. Y que aunque él insiste en las entrevistas que todas las películas que acepta tienen algo de shakespeariano, a mí me parece que eso finalmente nunca se traslada en pantalla. Estamos hablando, por ejemplo, de Cenicienta, esta misma, Artemis Falls, Thor, Jack Ryan o las películas de Poirot, ¿no? Ahora está a punto de estrenar Muerte en el Nilo, anteriormente ya había estrenado Asesinato en el Orient Express, o el remake de La Huella, una película que no estaba mal, pero tampoco dejaba de ser un remake. Prácticamente nos tenemos que remontar a los años 90 para recordar las buenas películas de Kenneth Branagh como autor-director, y de eso también hace un montón de tiempo. To be
or not to be? That is the question. Por último, el tercer elemento lamentable de la existencia de este proyecto es la búsqueda incansable de los estudios por encontrar un nuevo Harry Potter. Harry Potter, que se estrenó a principios de los 2000, generó un fenómeno tan grande que de manera literaria por un lado y de manera cinematográfica han seguido insistiendo todas las maniobras de la industria por encontrar una saga que tome el legado de manera hasta ahora fallida, ¿no? Fracasada. Ha habido intentos anteriores como Percy Jackson o las crónicas de Spiderwick, pues bien, aquí tenemos Artemis Falls, un nuevo intento de crear un nuevo Harry Potter sin tener las cualidades que tenía el material literario de Harry Potter. Y esto es porque cuando termina un fenómeno y se intenta buscar quién toma el legado de ese fenómeno, se tiende a imitar, cuando en realidad los fenómenos se suelen transformar en cosas totalmente diferentes. Para mí el legado de Harry Potter lo tomaron los Juegos del Hambre. De la misma forma que en el mundo de las series creo que el legado de Lost, que intentó probarse de 1000 maneras diferentes, lo acabó tomando finalmente Juego de Tronos. Pues bien, por meternos ya de lleno en la película y dejarnos de introducciones, tenéis que saber que sí, es un intento de Harry Potter, no exactamente con las mismas reglas o el mismo universo, pero sí que hay muchas criaturas fantásticas, un niño como protagonista que descubre este mundo mágico y sí que tiene alguna conexión más allá de Harry Potter con historias de niños espías, como una especie de James Bond Jr. o el superagente Cody Banks, o como se llame esa pequeña saga de por ahí, con la peculiaridad de que, tratándose de una película de aventuras, el protagonista, y perdonadme que os cuente una pequeña parte de la trama, no sale en ningún momento de su casa, todo lo hace desde ahí. No sé si esto narrativamente en los libros a lo mejor puede funcionar, porque en la película hay varios narradores, ahora hablaremos de eso, pero cinematográficamente no funciona, porque no vemos la aventura, no vemos al personaje vivir una serie de peripecias para conseguir su objetivo, simplemente está manejando de forma como muy pasiva, muy estática todo lo que sucede fuera de allí. Se supone que él tiene que rescatar a su padre, pero ni siquiera tiene que moverse de su casa para conseguirlo, lo cual me parece prácticamente el anticine. Vaya que no es una obra de teatro con unos diálogos refinados, ni la importancia está en las conversaciones que tienen los personajes entre ellos. Estamos hablando de una película de aventuras con efectos especiales, con un mundo mágico, y el protagonista no solo es pasivo, sino que además es un niño con ningún tipo de carisma, un personaje que resulta incluso antipático por su arrogancia y que no le vemos aprender o sorprenderse con todo lo que ha descubierto. Su padre le ha enseñado a través de unos libros que hay un mundo mágico más allá de las puertas de su casa, pero no hay esa llamada de la aventura como en muchas otras películas de este tipo, ni siquiera hay esa sensación de la maravilla, ¿no? El sense of wonder, donde tú como espectador empiezas a alucinar empatizando con el personaje protagonista, todo eso que está descubriendo, como si pasaba por ejemplo en Harry Potter, y perdonad que insista. Algo muy Spielberg en realidad, que aquí brilla por su ausencia. Si no conseguimos que el personaje principal nos importe o nos caiga bien, difícilmente nos puede gustar la película, pero es que además ni siquiera se respeta el punto de vista de este supuesto protagonista, que a veces incluso desaparece de la película porque no tenemos muy claro quién es el narrador. A veces la película parece estar narrada por esta especie de enano gigante, una paradoja que tiene cierta gracia, pero un poco que se queda ahí, o la gnoma protagonista, o a veces parece que es el niño el protagonista. Repartido entre estos tres, al menos a nivel de guión, lo que me parece es que la historia está contada de manera caótica.
Hay algunas escenas de acción no demasiado inspiradas, la mayoría de ellas sin contar con el niño como protagonista de estas escenas de acción, de estas luchas, de estas aventuras. Y además creo que el universo es complejo y podría ser interesante, pero no se nos cuenta bien, precisamente porque creo que no está bien marcado el punto de vista. Simplemente aparecen un montón de reglas y seres allí delante de nuestros ojos y no fluye con naturalidad. No acabamos de entender quién son, qué es lo que quieren y qué es lo que está pasando realmente. Tampoco no es una cuestión de que se entienda, sino es una cuestión de que fluya, de que haya un personaje que descubra junto al espectador todo ese mundo. Esto aquí no sucede, y sobre todo de que de forma orgánica todo eso que sucede ahí nos atrape, y eso no sucede porque no es que no lo entendamos porque sea demasiado complejo, sino que prácticamente podríamos decir que nos deja fuera porque en un momento dado nos deja de interesar como espectadores. El niño, como os decía, es pasivo, prácticamente lo único que se dedica es a hacer una serie de averiguaciones rápidas, con lo cual todo más o menos le va saliendo bien. Sabéis esa sensación de que todo resulta demasiado fácil, todo avanza demasiado rápido, y eso hace que pierda muchísima emoción. Y sobre todo, otro de los problemas de la película es que tiene un villano que también es un villano totalmente ausente. No estamos hablando de un Darth Vader que nos parece misterioso y complejo y queremos saber más de él. Estamos hablando de una especie de personaje encapuchado que tiene 3 o 4 frases salteadas durante la película y que parece más de un juego de rol malo, cutre, o de un videojuego en los que no están bien definidos los personajes porque simplemente tienes que saber que hay por ahí un señor oscuro y ya está. Me ha parecido totalmente decepcionante. Tenemos duendes, trolls, enanos, centauros, goblins, hadas, y sin embargo la película, que solamente dura 90 minutos, es terriblemente aburrida. Y creo que es que está hecha con desgana, las interpretaciones son desganadas y la dirección es claramente de encargo. Me pregunto, ¿hay alguien en esta película que está creyendo realmente en el proyecto, desde los productores al director pasando por el reparto? Yo como espectador la experiencia que he vivido es entre indiferencia y quedarme ojiplático porque no daba crédito de cosas que estaba viendo. Y cuando digo que no daba crédito me refiero concretamente al personaje de Judi Dench. Pero vamos a ver, Reina Mora, señora mía, que usted tiene un Oscar, que es una actriz de prestigio. Realmente, ¿qué necesidad tiene usted de aparecer en esta película? ¿Pero qué clase de agente toma las decisiones por usted? Pero no se da cuenta de que no tiene ninguna necesidad de estar aquí. En serio, lo he pasado mal con Judi Dench. Recordemos que Judi Dench viene de hacer Cats. En serio, ¿alguien le puede decir a Judi Dench que pare? En definitiva, la película es un despropósito, desgraciadamente bastante olvidable, porque hay despropósitos que resultan tan graciosos que se pueden convertir en películas de culto. Esta película no va a pasar sin pena ni gloria, la vamos a olvidar y solo nos va a quedar ahí en el recuerdo del listado de películas fallidas de acción real de Disney de los últimos años. Para mí una pena, porque potencial tiene, la historia lo tiene, los personajes lo tienen, pero se necesitan hacer las cosas de otra manera. Claramente esta película es mala porque ha querido ser fiel a la historia en cosas en las que cinematográficamente no funcionan y no ha querido enriquecerla en los puntos que sí que tiene la historia, que podrían ser potencialmente mejores. No creo que haya ningún autor detrás de todo esto, ni siquiera un productor inteligente con una visión más allá de que haya unos elementos aquí que alguien crea, como en un estudio de mercado, que esto se puede vender bien. Por todo esto a esta película, y no sé si estoy siendo demasiado duro, pero es lo que me sale del corazón, le voy a dar un 2,5. Y esto es todo por mi parte. Ahora os toca a vosotros. Si habéis visto la película, por favor dejadme un comentario aquí debajo en el canal de YouTube o escribirme por las redes sociales. Sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. Decidme lo que os ha parecido a vosotros y también me podéis decir
¿Qué opináis de esto que os comentaba, este debate sobre las películas de acción real de Disney? Si creéis que están en decadencia o algunas de las que he mencionado os gustan, si echáis de menos las películas de acción real de Disney clásicas y en caso de que sí, ¿cuál de ellas fue vuestra favorita cuando erais pequeños? Ahora sí, esto es todo por mi parte, dale un like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, soy Iván Ifemula y recordad que volveremos a los cines.